Hola, bienvenidos a Curly Craft. En el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo hacer unos broches de los Vengadores, usando al Capitán América como ejemplo. ¡Empecemos! Vamos a necesitar relleno, diferentes hilos de colores y aguja, fieltros de varios colores según nuestro Vengador, y cuerdas o lana. Empezamos creando la base del broche con fieltro rojo. Para ello yo he usado la medida de un posavasos. La marcamos y a continuación la recortamos. Repetimos el proceso para obtener ambas partes del broche. Seguimos con el diseño. En fieltro blanco marcaremos una medida menor al círculo rojo y haremos una forma de donut, que a continuación recortaremos. El diseño del escudo del Capitán América tiene 3 diferentes circunferencias. Ahora haremos la menor de ellas usando el fieltro azul. Lo marcamos y recortamos, y comprobamos que todas las piezas encajen. Para hacer la estrella del Capitán, hacemos un círculo con fieltro blanco usando la medida del círculo azul anterior. En ella debemos dibujar y recortar nuestra estrella, la cual debe encajar perfectamente en el círculo azul. Comprobamos que todas las piezas encajan perfectamente. Ahora que tenemos el diseño listo, debemos ir cosiendo pieza con pieza. Primero cogemos la estrella y la cosemos al círculo azul, asegurándonos de que quede bien fijo. Esta pieza la cosemos ahora al centro del círculo rojo. Por último, la pieza blanca con forma de donut la deberemos coser con más cuidado para que quede bien centrada. De este modo tenemos nuestra parte central del broche del Capitán América. Para darle más detalle al broche, en la parte de atrás del escudo coseremos una cinta usando fieltro marrón. A esta le daremos la medida justa y coseremos tan solo los extremos para poder introducir el dedo. A continuación coseremos la cuerda con la longitud deseada en la parte interior del broche. Acordaros de coserlo en la parte que más nos interese, ya que será la postura que tenga cuando cuelgue. Ahora cosemos las dos piezas del broche al revés, para que la costura se quede escondida. Es importante acordarse de dejar un hueco lo suficientemente grande para poder poner la pieza al derecho y meter el relleno, que es el siguiente paso. Meted el relleno que necesitéis o el que os dé mejor resultado. A continuación, cosed el agujero. Y ya tendríamos nuestro broche del Capitán América. Podéis hacer 1000 diseños diferentes, como estos: Doctor Strange, la Bruja Escarlata, la Viuda Negra y Iron Man.